misionero de hoy se titula Arroz para el Dios del río. Mi padre puso arroz blanco en un plato blanco, le roció aceite de palma roja y colocó pollo hervido sobre el arroz. Luego se fue con el arroz y el pollo hasta un caudaloso río ubicado a 45 minutos de Xi'an, su pueblo natal en Liberia. Y no iba solo, lo acompañaban 10 personas de la aldea, cada uno con sus platos de arroz blanco y pollo hervido. Mientras caminaban, cantaban canciones tradicionales. Dúo, 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 decían al cantar. En el idioma basa, eso significa se acerca una bendición. Al llegar al río, se sentaron y colocaron sus platos frente a ellos en el suelo. Mi padre, que era el cacique de la aldea, se levantó para hablar al grupo. ¿Creen que tendrán una bendición?, les preguntó. Sí, respondieron todos en alta voz. Entonces comamos, dijo mi padre, pero recuerden dejar un poco de comida en sus platos. Todos comenzaron a comer el arroz y el pollo. Cuando solo quedaba un poco en el plato, hicieron fila a orillas del río. Liderando la fila, mi padre comenzó a hablarle al río. Hemos venido a recibir nuestra bendición, dijo. Tomó el arroz y el pollo que quedaban en su plato y los arrojó al río. Luego se hizo a un lado para permitir que la siguiente persona avanzara. La siguiente persona también le habló al río y arrojó el arroz y el pollo. Después de que cada uno hizo lo mismo, se tomaron de las manos, formaron un círculo y mi padre se colocó en el centro. ¿Tienen algún otro Dios que pueda bendecirlos además del Dios del río?, preguntó. No, gritaron todos. Después el grupo regresó al pueblo. Un día, mi padre estaba trabajando en el puerto marítimo de Monrovia, la capital de Liberia, cuando recibió una llamada telefónica de un amigo de su aldea que conocía su devoción hacia el Dios del río. Te tengo buenas noticias, le dijo su amigo llamado Willie Helbig. Hay un nuevo Dios, por favor, vuelve a la aldea. Cuando mi padre regresó, se enteró de que Willie se había hecho miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, luego de conocer a Dios a través de Rudolf Helbig, un misionero alemán que los había visitado. Incluso había adoptado el apellido del misionero y ahora quería darle estudios bíblicos a mi padre. Durante los siguientes meses, mi padre aprendió sobre el Dios que vive en el cielo y que no nos pide arroz para responder nuestras oraciones. Pocos días después decidió bautizarse. Aquel hombre, cuyo nombre completo es Joe Jacobs, se convirtió en pastor adventista y tuvo 12 hijos. El tercero de sus hijos, Amos Jacobs, también se convirtió en pastor y le encanta contar la historia de cómo su padre conoció al verdadero Dios. Mi padre abandonó al Dios del río para servir al Dios viviente, nos cuenta Amos, que ahora tiene 49 años. Ese gran cambio transformó nuestras vidas para el bien. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, Liberia, en el mismo lugar donde había una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia en 1990. Buchanan está cerca del pueblo del padre de Amos y es el lugar donde comenzó la Iglesia Adventista en Liberia. Allí, el primer misionero adventista, Rudolf Helbig, enviado desde Alemania, plantó la primera iglesia después de su llegada en 1926. Sea la gloria, es el Creador.
Joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos te rindan su amor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Piensa en una ocasión en que te enviaron con un encargo especial. ¿Era algo que tenías deseos de hacer? ¿O era algo que te causaba temor? ¿Se convirtió esa ocasión en algo muy diferente de lo que debía ser? En la historia de hoy, un muchacho fue enviado a hacer un mandado que se convirtió en una batalla. El joven David llegó a la cumbre de una colina y desde allí vio el campamento del ejército de Israel. Su padre lo había enviado con provisiones para sus 3 hermanos mayores, que ellos estaban en aquel lugar durante 3 semanas. El padre deseaba saber cómo se encontraban. Cuando David llegó al campamento, le preguntó a un soldado qué sucedía. Este le informó de que había movimiento en las filas de los filisteos, sus enemigos, por lo que los soldados israelitas se estaban preparando para el ataque. David miró preocupado a sus hermanos. Cuando su hermano Eliab lo vio, le preguntó de mala forma qué estaba haciendo allí. Antes de que David pudiera contestar, se produjo un gran silencio en el lugar. David vio que de entre las filas de los filisteos avanzaba un gigante. Estaba protegido por un casco y una coraza. Iba armado con la lanza más grande que David hubiera visto jamás. También llevaba una enorme espada. ¿Quién es ese?, preguntó David asombrado. Ese es el gigante Goliat, contestó un soldado atemorizado. Envíen a un hombre a pelear conmigo, cobardes, tronó Goliat. Si su hombre gana, entonces nosotros los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo gano, los israelitas serán nuestros servidores. Ay, David esperó que alguien aceptara ese desafío, miraba atentamente, pero nadie se movió. El silencio hizo que Goliat gritara con más fuerza, sacudiendo su enorme lanza. ¡Escuchen, cobardes! ¡Maldito sea el Dios de Saúl e Israel! ¿Por qué tenemos que dejar que hable de ese modo este hombre?, se preguntaba David, y le preguntaba también a sus hermanos. No podemos permitir que desafíe a nuestro Dios. ¿Qué les pasa a todos? ¿Le tienen miedo al gigante? Alguien comunicó al rey Saúl los comentarios de David, y Saúl quiso dar una explicación, pero no la encontró. De pronto David supo lo que debía hacer. Si nadie quiere pelear, yo lo haré. ¿Tú? Pero eres solo un muchacho, dijo Saúl. No sabes nada sobre las técnicas de la batalla. En cambio, Goliat ha sido entrenado desde niño. Es verdad, rey Saúl, pero Dios peleará y ganará la batalla en mi lugar. Una vez un oso y otra vez un león atacaron mis ovejas. Dios me dio la fuerza necesaria y los maté. Sé que hoy hará lo mismo. El rey le dijo que le daría permiso para enfrentarse con Goliat, pero tenía que ponerse su armadura. David se la puso, pero apenas podía moverse con ella. Le dijo al rey que iría a la batalla sin ella, de modo que tomó entonces su vara de pastor y se dirigió hacia el valle. Dios, esta batalla es tuya, oró David. Cuando llegó a un arroyo, recogió de allí 5 piedras lisas y las echó en el zurrón de pastor que traía consigo. Goliat observó a David que se aproximaba y comprendió que no era un soldado el que iba a pelear con él, sino un muchacho. ¿Acaso crees que soy perro que vienes a mí con palos?, bramó Goliat, levantando la visera de su casco y observándolo. Tú vienes a pelear conmigo con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, le dijo David con una voz clara y fuerte.
David tomó rápidamente una piedra de su bolsa y la puso en su honda. Goliat, en un arranque de rabia, se lanzó al encuentro de su retador. David entonces hizo girar su honda con velocidad y de pronto lanzó la piedra en dirección a la cabeza del gigante. La piedra avanzó con fuerza y dio en el blanco en medio de la frente de Goliat. El filisteo vaciló un momento y luego cayó de bruces. Se produjo un profundo silencio en el valle. David sabía que todos lo miraban. Los filisteos huyeron aterrorizados. Goliat, su héroe y campeón, había sido abatido. Los soldados israelitas lanzaron gritos de victoria. Había terminado la batalla. Ahora Israel tenía un campeón más famoso que Goliat. Dios había ganado la victoria por ellos. Te digo adiós.